Ahora mismo estamos viviendo uno de los cambios más grandes desde la invención de Internet. Estamos viviendo algo tan grande que posiblemente cambie las reglas de la sociedad tal y como la conocemos. Y sí, es posible que la mayoría de nosotros no seamos capaces de verlo aún, de hecho es muy probable que no pase de un día para otro, pero la mecha ya está encendida. La inteligencia artificial es una realidad. Tampoco es que hayamos llegado precisamente a este punto de la noche a la mañana. Realmente hace más de 5 décadas que se trabaja en este campo y muchos de los inventos que hoy en día son la base de la inteligencia artificial moderna existen desde los años 70. Todo invento lleva tiempo y desarrollo, pero estos últimos años ha pasado algo. Los astros se han alineado, un montón de cosas ocurrieron al mismo tiempo y de repente estamos normalizando que una máquina pueda conversar con nosotros como si fuera un amigo, darnos consejos sentimentales o escribiendo artículos para medios de comunicación, incluso diseñando páginas web o campañas de marketing mejor que muchos humanos en tiempo récord. Pero lo más interesante es que el poder de la inteligencia artificial está llegando más allá de los simples usuarios. Está literalmente cambiando las reglas del poder. No solo hablamos de empresas que despiden a departamentos enteros o a gran parte del equipo para reemplazarlos por inteligencia artificial, también hablamos del mundo de los gigantes tecnológicos y de cómo está repartido el poder. Mirad, Microsoft y Nvidia de repente están en el top 3 de empresas estadounidenses más valoradas en bolsa, por encima de Alphabet, la matriz de Google, e incluso por encima de Amazon y Meta. Y Nvidia no es una empresa demasiado grande, ¿vale? Por lo menos no al nivel del resto del top 5, y que esté más valorada en bolsa que Alphabet, pues es algo que da mucho que pensar. Lo mismo con Microsoft, que le ha quitado el puesto número 1 a Apple, que es la empresa que ha dominado la era post-PC. Aquí están pasando cositas. Así que hoy te quiero contar cuál es el potencial de la inteligencia artificial, por qué está tan de moda. También te hablaré de cómo hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido esa cadena de acontecimientos que ha hecho que las máquinas empiecen a actuar como humanos y cuáles son los papeles de las grandes empresas tecnológicas en todo esto. Y por último también vamos a hablar un poco de hasta dónde se podría llegar, qué es lo que vamos a ver dentro de unos pocos años. Porque aunque la inteligencia artificial ya no avance más, ya no mejore más, o sea, tú imagínate que se queda tal y como está hoy en día, que es improbable, el mundo va a cambiar de forma radical. Y antes de continuar, vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor. ¿Estás intentando montar una página web pero tienes miedo a que sea complicado y tener que tocar código, servidores, FTPs o ficheros de configuración? Bueno, con Hostinger todo eso es cosa del pasado. Hostinger es un hosting asequible pensado tanto para particulares como para empresas que estén empezando su proyecto web y está enfocado para dar la máxima facilidad a los usuarios. Una de las características que hace que este hosting sea único es su panel, que no es el típico cPanel que tiene todo el mundo, sino que es uno desarrollado por ellos, enfocado en todo el feedback que reciben de sus clientes. Y no solo te permite crear cosas como una instalación de WordPress con un solo botón, sino que también tienen un creador de páginas web súper sencillo que no necesita de ningún conocimiento técnico. Literalmente es arrastrar y poco más. Pero tampoco han dejado de lado a los expertos. Podemos contratar VPS, servicios de cloud, Google Workspace hosteado y hasta servidores dedicados de Minecraft, todo a precios muy asequibles. Además, ahora tienes un 10% de descuento utilizando el código NATE. Si quieres saber más sobre Hostinger, te dejaré todos los detalles abajo en la descripción de este vídeo. Muchas gracias a Hostinger por patrocinar este espacio. Y ahora, sigamos con el contenido de hoy. Ok, quiero empezar hablando de por qué la inteligencia artificial es un avance tan grande, pero desde el punto de vista de un ingeniero de software, que soy yo. Antes de que existiera la programación, los ingenieros diseñaban circuitos electrónicos que hacían tareas muy concretas, como por ejemplo una radio o un telégrafo. El propio circuito eléctrico es el que le decía a la máquina qué es lo que tenía que hacer. Por ejemplo, una plancha de ropa lleva un circuito que está formado por una resistencia que se calienta y un pequeño termostato que corta la alimentación a esa resistencia cuando la temperatura llega a un cierto punto. La plancha realiza una tarea, puede calentarse y mantener una cierta temperatura, y es el circuito que tiene dentro el que le dicta esas reglas. Y esto fue así hasta que hubo una revolución: los procesadores programables. Esto dio lugar a la computación y la programación. Este nuevo tipo de máquinas no está diseñada para hacer una sola tarea, como la radio o la plancha, sino que pueden hacer muchísimas cosas distintas. Esto es posible porque tienen en su interior una serie de circuitos que les permiten hacer varias operaciones matemáticas y lógicas, y usando eso y una memoria sobre la que pueden leer y escribir, son capaces de hacer prácticamente cualquier tarea. Si quieres entender mejor cómo funciona esto, lo vemos en el vídeo de sistema binario y puertas lógicas. Este tipo de máquinas tan especiales se conocen como procesadores de uso general y más comúnmente en nuestros PCs como la CPU o la Central Processing Unit. Esta es la que le da vida a tu ordenador o a tu móvil, o sea, sin esta CPU nada de eso funcionaría. Es más, hoy en día podemos encontrar este tipo de microchips prácticamente en cualquier cosa. Desde los autos, que llevan a veces cientos o miles de ellos, a neveras, routers, termostatos, luces inteligentes o mismamente test de embarazo.
Si se puede jugar Doom en un test de embarazo, sí, esta noticia es real. Es porque lleva un procesador de uso general que se puede reprogramar para hacer cualquier otra cosa, aparte de lo que estaba pensada para hacer originalmente. Los procesadores son muy versátiles, pero inútiles por sí solos. Necesitan de un código, una lista de instrucciones a ejecutar. Y aquí es donde entra la figura del programador. El programador es quien se encarga de decirle al procesador exactamente lo que tiene que hacer, paso por paso. Esa lista de instrucciones es lo que conocemos como software. El software son los programas de toda la vida, ¿vale? Todos los programas, el sistema operativo, el Word, Paint, Google, o sea, todo lo que son programas, apps, lo que sea, están hechos de código y están pensados para correr en un procesador de uso general. Mirad, yo cuando era niño, la informática me parecía magia. O sea, ¿cómo es posible que existan todas esas ventanitas, colores en tu pantalla que te permiten hacer tantas cosas distintas? O sea, es algo que a mí me explotaba la cabeza. Pero cuando empiezas a entender lo que hay detrás, te das cuenta que no es nada más que un truco de magia. La inteligencia de la máquina es una ilusión. Todo lo que hace el ordenador está fríamente pensado y calculado por personas. Cada caso que nuestro ordenador se pueda llegar a encontrar está contemplado y programado por un programador para tener un comportamiento muy específico. Y como todo lo que hace un ordenador tiene que estar pensado y escrito por un humano, las máquinas son bastante malas haciendo ciertas tareas que solo los humanos sabemos hacer. Hay ciertas cosas que nosotros aprendemos a hacer a lo largo de nuestra vida que no sabemos del todo explicar cómo las hacemos, de forma técnica y precisa. Por ejemplo, cómo controlamos los músculos y balanceamos perfectamente el cuerpo para caminar de forma estable y eficiente. Nuestro cerebro es algo que aprende sin más, o sea, nos intentan hacer caminar y poco a poco vamos aprendiendo, pero claro, convertir eso en una lista de instrucciones paso a paso de cómo se tiene que hacer es algo tan complicado que incluso cuando se hacen videojuegos se usan actores para capturar el movimiento. O sea, cogen un actor, lo hacen caminar, capturan ese movimiento del actor en lugar de enseñarle al ordenador cómo caminar. Evidentemente sería más barato que el ordenador caminase porque te ahorras toda la movida de tener actores y todo eso, pero claro, es tan difícil hacerle caminar como un humano que al final, pues, es mejor tener actores. Otro ejemplo de cosas que no sabemos explicar al ordenador es cómo imaginamos y pintamos un cuadro o cómo escribimos un poema. Este tipo de tareas necesitan un pensamiento abstracto que es muy difícil detallar en una simple lista de pasos, como ocurre pues en la programación tradicional. Imagina explicar a un ordenador cómo hablar, si ni siquiera nosotros entendemos del todo cómo podemos estar hablando. Y aquí es donde sale un poco la idea de la inteligencia artificial, ¿vale? La idea de la inteligencia artificial es crear un programa que sea capaz de aprender a hacer cosas tal y como lo hacemos nosotros. O sea, en lugar de tener que darle una lista de tareas para cumplir, con un comportamiento exacto, predecible, preciso, podríamos mostrarle a esta máquina una serie de casos, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, y en base a eso, que la propia máquina aprenda una habilidad. Ha habido muchos casos, muchos intentos de hacer esto, algunos muy exitosos, otros menos, y la red neuronal resultó ser uno de los mejores. Hemos hablado ya de las redes neuronales en muchos vídeos. Te las puedes imaginar como un programa de ordenador que intenta imitar cómo funciona el cerebro humano. En lugar de usar células cerebrales reales, usa algo que llamamos neuronas, pero que en realidad son pequeñas piezas de código y cálculos. Esas neuronas se pasan información entre sí, la una a la otra, y paso a paso llegan a una conclusión o resultado. Lo interesante de estas redes es que no les tenemos que decir exactamente qué es lo que tienen que hacer, sino que aprenden de ejemplos que nosotros les estamos dando, como si estuvieran practicando para mejorar cada vez más. Con cada ejemplo que les damos, ajustan un poquito cómo trabajan para hacerlo mejor la próxima vez. Y aunque las llamemos neuronas, pues recordad que no son más que parte de un programa, así que al final estas redes neuronales pues no dejan de ser un software que se puede ejecutar en cualquier ordenador, en estos procesadores de uso general, en una CPU, ¿no? Como se estaba diciendo antes. Por lo cual esto es revolucionario, ¿vale? Al principio teníamos circuitos eléctricos que no se podían programar, luego inventamos ordenadores programables y ahora ya directamente inventamos un tipo de software, que es la red neuronal, que puede aprender cosas sin que nosotros le expliquemos cómo tiene que hacerlas. Y esto en principio puede correr, como os decía, en un procesador de uso general, pero no es lo más óptimo. Mirad, desde el principio se vio que las redes neuronales son bastante complejas y que necesitan bastante potencia de cálculo. Los procesadores, la típica CPU, no es suficientemente buena como para conseguir buenos resultados con este tipo de programas. O sea, la CPU al final es genial, ¿no? Porque es genérica, puede correr cualquier cosa, puedes ejecutar cualquier código, pero no siempre lo va a hacer de la forma más eficiente o la forma más rápida. Y esto no es la primera vez que pasa, ¿vale? No es el primer caso de este tipo que nos encontramos, sino que es algo que ya vimos antes en el campo de los videojuegos. En los años 80 se inventaron los chips gráficos. Estos son procesadores especialmente diseñados para hacer una sola tarea: rasterizar.
Veréis, cuando los gráficos en 3D se empezaron a poner de moda, nos dimos cuenta de que la CPU era demasiado lenta. Los objetos dentro de un mundo 3D, como el que tenemos en un videojuego, están hechos de 3 dimensiones virtuales, por lo que no son compatibles con las pantallas. Y la pantalla, de hecho, está formada por píxeles. Para poder mostrar una imagen, necesita que el ordenador le diga qué color tiene que pintar en cada uno de esos píxeles. Así que tenemos que convertir una escena abstracta de 3 dimensiones a algo que se pueda pintar en esa pantalla. En otras palabras, convertir de esa figura 3D a un mapa de puntos de colores. A esto le llamamos rasterizar. Bueno, pues en los 80 la CPU no era muy buena haciendo esto, hoy tampoco, ¿vale? Básicamente porque cada uno de los puntos que tenemos en pantalla necesita una serie de cálculos que, bueno, son muy simples, pero hay muchísimos puntos por pintar, ¿vale? Son demasiados. La idea detrás de la tarjeta gráfica es tener un montón de núcleos pequeñitos que no son tan potentes como los de la CPU, pero hay miles de ellos. Estamos hablando de que si los procesadores comerciales con más núcleos hoy en día tienen a lo mejor entre 32 y 64, una gráfica moderna como la RTX 4090 lleva 16.384 núcleos. La diferencia es bastante grande, ¿no? Entonces la CPU sobre todo está pensada para la ejecución secuencial de tareas. Esto lo que quiere decir es que nos permite hacer una tarea, luego otra y otra. Es parecido a cuando nosotros resolvemos una ecuación en el colegio, ¿no? Que vamos paso a paso modificando nuestra ecuación hasta resolver la o las incógnitas. La mayoría de programas funcionan de esta manera, ¿vale? Paso a paso. E incluso es cierto que hoy en día los procesadores pueden ejecutar varias instrucciones a la vez y hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿vale? En paralelo. Incluso correr varios programas al mismo tiempo y dividirse en varias tareas, pero no al nivel de la tarjeta gráfica. O sea, la tarjeta gráfica es una locura. Hace todo al mismo tiempo. En los 90 las tarjetas gráficas fueron tendencia, especialmente en el mundo de PC, y de hecho juegos como Quake, Half-Life y Unreal fueron los primeros en sacarle jugo. Una de las empresas clave en esta revolución que nace justo en esa época es Nvidia. Nvidia fue fundada en 1993 como un fabricante de tarjetas gráficas para PC especialmente pensados para jugar. Competía con otras marcas como ATI, que acabaría siendo comprada por AMD, y 3DFX, que también acabaría siendo comprada, pero por Nvidia. Nvidia acabó teniendo prácticamente el liderazgo del sector de las tarjetas gráficas. Y luego con el tiempo se fueron dando cuenta de una cosa, ¿vale? Y es que lo que hace que las gráficas sean muy buenas para rasterizar y renderizar gráficos de videojuegos, también resulta que las hace muy buenas para otro tipo de cálculos. Por ejemplo, hacer un cálculo científico y en lugar de generar pues unos píxeles para la pantalla, pues devolver los resultados, los números, ¿no? Esto es muy útil para cualquier problema matemático que se pueda paralelizar, o sea, dividir en miles de problemas más pequeños que se pueden ejecutar todos a la vez, ya que en la gráfica tenemos un montón de núcleos, ¿no? Si podemos paralelizar el problema, pues le sacaríamos muchísimo partido. Y esto hace que los cálculos corran a veces hasta 100 veces más rápido que en una CPU normal y corriente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ciertas simulaciones financieras, estadísticas o científicas altamente paralelizables, como por ejemplo una simulación de Monte Carlo, que si por poner un ejemplo tarda 100 horas en ejecutarse en una CPU normal, con la tarjeta gráfica podríamos conseguirlo en 1 hora. Este cambio pues es bastante grande, es abismal. Pero claro, el problema es que las tarjetas gráficas están pensadas para procesar y sacar imágenes por pantalla. O sea, no están pensadas para hacer cálculos de cosas y que te devuelvan un resultado como si fueran una calculadora o un procesador tradicional. Todo lo que calculan acaba convirtiéndose en una imagen en la pantalla y ahí pues se termina todo. Así que Nvidia empezó a darle una vuelta a todo esto y empezó a trabajar en un sistema que permitiese a los programadores usar los núcleos de la tarjeta gráfica para cosas que no fuera calcular gráficos. Este sistema para usar la gráfica como una calculadora se acabó llamando CUDA y nació en 2007 con la GeForce 8800 GTX. Y a partir de ese momento, tanto la propia Nvidia como la comunidad empezaron a desarrollar librerías y utilidades para aprovechar este tipo de procesador gráfico, ¿no? Porque también al final del día no es lo mismo programar para un procesador de uso general que para una gráfica que está pensada para hacer tareas en paralelo, o sea, la estructura del software cambia. Y por cierto, una de las tecnologías que mejor encaja con las tarjetas gráficas son las redes neuronales. Las redes neuronales corren decenas de veces más rápido en una tarjeta gráfica que en un procesador tradicional. Decenas o cientos de veces más rápido, según de lo que estemos hablando, ¿no? Por lo que Nvidia poco a poco va ganando reputación dentro de este mundo de la inteligencia artificial. La mayoría de investigadores empiezan a utilizar gráficas de Nvidia con las librerías de CUDA. Y de hecho, esta es una de las tecnologías clave que permitió que llegásemos a donde estamos hoy en día. Pensad que por menos de 2.000 euros puedes tener una máquina que te hace cálculos complejos en segundos, y esto es algo que antes solo podías hacer con un superordenador. Y todo esto gracias a la industria de los videojuegos. Crear CUDA fue una decisión bastante clave, yo creo, por parte de Nvidia, porque si la empresa
empresa realmente no hubiese invertido todo ese tiempo y esos recursos, únicamente grandes empresas como Google o Meta podrían haber accedido a ordenadores capaces de ejecutar redes neuronales. Pero no solo eso, sino que tampoco habría tantos recursos gratuitos para poder programar en inteligencia artificial. A Nvidia le está yendo tan bien en el sector de la inteligencia artificial que de hecho Jensen Huang, el jefe de Nvidia, anunció públicamente que ya no son una empresa de videojuegos, sino que ahora son una empresa de inteligencia artificial. ¿Seguirán haciendo gráficas para jugar? Espero, pero el foco principal es crear hardware para inteligencia artificial, superordenadores para inteligencia artificial y software para inteligencia artificial. Por eso, ahora mismo han alcanzado su momento más alto en bolsa, superando a Alphabet en valoración de mercado, lo cual me parece una completa locura. Pero Nvidia no es la única empresa en el mundo que tiene este tipo de procesadores especiales para redes neuronales. Google tiene incluso procesadores que han diseñado a medida ellos mismos para inteligencia artificial, los Tensor Processing Unit, o TPUs. Estos, bueno, los diseñó la gente de Google, pero los usa exclusivamente para sus propios centros de cálculo y para sus propias aplicaciones de inteligencia artificial. La diferencia principal que tiene con Nvidia es que no es un producto comercial. No es como una gráfica RTX que te la puedes pedir en Amazon y tenerla esa misma tarde instalada en tu PC, sino que es parte de la arquitectura privada de Google. Y de hecho Tesla también ha diseñado sus propios procesadores para inteligencia artificial, que son los que usa en sus coches para algoritmos basados en redes neuronales. También está AMD con las gráficas Radeon e Instinct, que está trabajando bastante duro para hacerse un hueco en el mercado, o mismamente Intel, que está trabajando para impulsar su nueva serie de tarjetas gráficas, las Intel Arc. Y también se usan para inteligencia artificial, también se pueden usar. Pero, de momento, a día de hoy, Nvidia sigue siendo la número uno. La mayoría de cosas están preparadas para correr sobre CUDA, porque es lo que existe hace más tiempo y todo se ha construido en base a eso, ¿no? Por lo que es la tecnología que está más soportada y en la que más vamos a poder encontrar proyectos. Sin contar que también Nvidia tiene soluciones para centros de datos y empresas que están buscando algo más profesional, que es un poco el hardware sobre el que corre, por ejemplo, ChatGPT. Otra ventaja que tiene Nvidia respecto a la competencia, que yo creo que le hace estar en esa posición, es que tiene una cadena de suministro muy bien establecida. ¿Qué quiere decir esto, vale? Nvidia no fabrica sus gráficas, ¿vale? No las hacen ellos. De hecho, hay muy pocas empresas en el mundo, como Intel o Samsung, que fabrican sus propios chips. El resto lo que hacen es trabajar con empresas externas, que además están extremadamente especializadas, o sea, son empresas que hacen cosas súper difíciles. En el caso de Nvidia, la mayoría de chips están fabricados por TSMC. TSMC es la empresa más importante y que mejor tecnología tiene en el mundo a la hora de trabajar con chips. Trabaja con Apple, con Sony, con AMD e incluso fabrica los chips que van dentro de los F-35, que son los aviones militares más avanzados del mundo. Tener acceso a TSMC para fabricar tus chips no es algo que sea sencillo, ¿vale? No cualquier empresa va ahí a TSMC y le dice, oye, quiero un chip. Bueno, poder puedes, pero hay una cola de espera tan grande que te va a costar un poquito. Nvidia tiene una relación de años y años con TSMC que le permite tener una cierta ventaja competitiva respecto a lo mejor a una empresa nueva que quiera competir con ellos. Por decirlo de alguna manera sencilla, llevan muchos años trabajando juntos, ya tienen una cierta prioridad, ya se sabe que van a vender. Si a lo mejor ahora viene una empresa nueva y pide a TSMC, oye, quiero fabricar, TSMC le dice, oye, ¿tú quién eres? O sea, ¿vas a vender esto? ¿No lo vas a vender? Prefiero hacer cosas para otros que sé que lo van a vender, ¿no? Por ejemplo. Pero también os voy a decir una cosa, siendo honestos, yo creo que es cuestión de tiempo que a Nvidia le salgan otros competidores que estén a la altura y que traigan productos que están a la altura o que son incluso mejores. Nvidia tendrá que luchar su posición si quiere mantenerse en la cima del mercado. Y en parte el motivo por el que yo pienso que no les va a ser tan fácil es que la tecnología de los chips cada vez avanza más lenta. Y esto podría ser un problema para la inteligencia artificial sobre todo. En los años 90, cada aproximadamente 2 años, los chips duplicaban la densidad de transistores. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que básicamente cada 2 años tenías chips el doble de potentes manteniendo el mismo precio. Este ritmo lo podían mantener empresas como Intel, que están muy especializadas y que tienen mucha inversión en I+D, además de muchos años de experiencia, y por eso, bueno, Intel era la reina en los años 90. Ahora mismo estamos en un momento en el que estamos muy cerca de los límites físicos de lo que se puede hacer en un chip, y esto hace que mejorar de forma drástica los procesadores en tan pocos años sea algo muy difícil, ¿vale? Y como la tecnología está bastante estancada, es bastante más fácil que antes que cualquier competidor tenga acceso a ella. Por ponerte un ejemplo aún más fácil de entender, ¿vale? Vamos a imaginar que las gráficas son motores de coches. Antes, cada 2 años, las empresas hacían motores que por el mismo precio y el mismo tamaño sacaban prácticamente el doble de caballos, sin consumir más gasolina. Y ahora, como no están consiguiendo esta mejora, se centran en hacer motores que son más grandes. Sí que es verdad que consiguen correr más, por lo que al final más o menos van manteniendo esa mejora año tras año, pero también consumen más, se calientan más y son evidentemente pues más caros, ¿no?
Y como estos motores no avanzan mucho en tecnología, esto le da la oportunidad a nuevos competidores a ponerse al día, ¿no? Y sacar motores que son bastante parecidos. Ya no hay una distancia tan grande entre el producto de una empresa y el de otra. Te lo pongo de otra manera, si Nvidia no consigue mejorar de forma drástica los procesadores año tras año, pues es muy fácil que otro acabe llegando al nivel que tiene Nvidia, ¿no? Para que Nvidia pueda despuntar, realmente tiene que trabajar en innovación constante. Pero cuando es tan difícil innovar, crear algo que sea realmente mejor, pues los demás te empiezan a pisar los talones. De hecho, el último producto presentado por Nvidia durante la GTC, que es una conferencia que hicieron hace muy poco, la GDX Blackwell, está formada por probablemente el chip más grande jamás fabricado, con 208 miles de millones de transistores. Otra cosa que hicieron también fue trabajar en mejorar la comunicación entre varios chips. Ahora estos procesadores pueden hablar entre ellos con una conexión de 10 terabytes por segundo de ancho de banda. Esto, claro, esto les permite conectar varios procesadores entre ellos, varios procesadores gráficos, y que hablen de forma súper rápida. Todo esto para que sea lo más eficiente posible. Y esto lo que nos está diciendo es que la evolución va a lo ancho. O sea, ya no consiguen hacer un chip que sea parecido pero mucho más potente, sino que tienen que hacer muchos chips y conectarlos entre ellos. Por lo cual es una señal clara de que la evolución se está deteniendo y que conseguir esa potencia extra para inteligencia artificial va a tener un coste bastante alto. Yo creo que este puede ser uno de los límites más grandes para la inteligencia artificial. Si el desarrollo de procesadores gráficos o procesadores especiales para inteligencia artificial empieza a ir demasiado lento, o sea, no salen procesadores mejores, pues va a ser difícil conseguir cada vez mejores resultados. Esto es porque tener redes neuronales que son más grandes y más potentes y más pesadas, con más parámetros, pues realmente consigue resultados mejores, ¿vale? Y en parte toda esta evolución del hardware es lo que ha hecho que la inteligencia artificial llegue a donde estamos. Para que alcance un siguiente nivel, pues tiene que haber todavía más mejora. O sea, realmente la tecnología a nivel de red neuronal está ahí y hay cosas que no podemos hacer porque las máquinas que tenemos hoy en día se quedan cortas. Esto es un problema. ¿Cómo acabará todo esto? Bueno, pues solo el futuro nos lo dirá. Pero realmente toda esta revolución de la inteligencia artificial no es del todo gracias a las tarjetas gráficas. Veréis, a mediados de los años 2000 empezó a surgir otro problema para la informática. Un problema y a la vez una bendición. Nacen las redes sociales, nace la web 2.0, la web colaborativa, en la que no solo las empresas y los webmasters publican datos en la web, sino que también los usuarios crean contenido. Páginas web como Facebook, MySpace y Twitter empiezan a recoger datos de usuarios cada día sin pausa y de repente tenemos empresas que se encuentran con una situación con la que no saben ni siquiera cómo lidiar. Tienen demasiados datos. Tantos datos que no hay una forma fácil de analizarlos y poder sacar ningún tipo de conclusión de ellos. Las conexiones son tantas y los volúmenes de datos tan altos que la tecnología que existía hasta la época pues empieza a quedarse corta. Entonces empiezan a nacer nuevos tipos de bases de datos, nuevas arquitecturas de software y sobre todo nuevas técnicas para analizar esos datos. Y así es como nace el Big Data. Y dentro de todos los usos que hacen las empresas con estos datos está el de entrenar redes neuronales. O sea, cogen estas famosas redes neuronales que aprenden a hacer cosas y dicen, bueno, yo le voy a enseñar los datos de los usuarios, a ver qué pasa. Por ejemplo, si tenemos muchísimos casos de interacciones de usuarios con publicaciones, ¿por qué no entrenamos una red neuronal para que aprenda a detectar si a un usuario le va a interesar un contenido o no, antes siquiera de que él lo vea? Y de esta manera, pues podemos mostrarle solo contenidos que pensamos que le van a interesar, especialmente seleccionados para él, y de esa manera conseguir que pase más tiempo dentro de la red social. Estos son los famosos algoritmos de las redes sociales. Mirad, para ver qué tanto dependen las redes sociales de estas redes neuronales, basta con ver el algoritmo de X, que fue publicado por la empresa de Elon Musk hace no mucho. Básicamente, la capacidad de decidir qué tweets vemos y cuáles no se basa en una serie de redes neuronales que están interconectadas entre ellas y que van decidiendo qué tanto interés vas a tener en una publicación o no. La magia de estas redes, por lo que son tan buenas para estas situaciones, es que no hay un programador diciéndole que un post es interesante o no es interesante, sino que hay un programa que aprende, ¿no?, a hacer lo que hacemos nosotros, o sea, a interesarse por algo. Aprenden qué es lo que hace que un usuario le resulte algo interesante y de esa manera pues lo puede reproducir. Realmente ni siquiera la propia Twitter sabe exactamente qué es lo que está haciendo ese algoritmo, ¿vale? No saben cuáles son los parámetros que mira para determinarlo, pero bueno, la red neuronal lo hace y saca un resultado. Y así es como funcionan todas hoy en día. Instagram, Twitter, YouTube, TikTok y Google, a pesar de no estar metido en el mundo de las redes sociales, también tiene una cantidad de datos increíble, o sea, alucinante. Tiene una cantidad de datos que no os la podéis ni siquiera imaginar. Y también usa muchísima inteligencia artificial. Se usan las búsquedas de Google, en Google Translate, en algoritmos para la publicidad y en muchísimas otras áreas. Y por eso todas estas empresas, a lo largo de los años, empezaron a contratar, apoyar y financiar a investigadores. Y en concreto Google está detrás de muchísimos de los avances de los últimos años, como por ejemplo las redes convolucionales, que son redes neuronales que trabajan con imágenes. Pero sin duda, el invento más importante de nuestros tiempos han sido los Transformers.
El Transformer es una tecnología basada en redes neuronales. Puedes imaginarlo como un traductor que es muy bueno, porque es capaz de prestar atención a las palabras o las partes más importantes de una frase y entender el contexto. Esta misma tecnología, que fue financiada y creada por unos investigadores de Google, la adoptó una pequeña startup para empezar a experimentar con inteligencias artificiales capaces de generar lenguaje humano. Esa startup era la que hoy en día conocemos como OpenAI, y después de varias versiones sacaron ChatGPT, que fue la que le demostró al mundo lo viva que está la inteligencia artificial y todo el potencial que tiene. Los Transformers son una de las tecnologías más interesantes en el mundo de la inteligencia artificial y es la base de ChatGPT y la mayoría de modelos similares como Llama 2, Gemini o Cloud. Como te decía, la inventaron 4 investigadores asociados con Google y fue totalmente revolucionario porque consiguió que las redes neuronales aprendan a hacer algo que es extremadamente útil: comunicarse con los humanos en lenguaje natural. Esto es algo gordo, ¿vale? O sea, piénsalo. Llevamos toda la vida comunicándonos con otros seres humanos, pero cuando vamos a usar un ordenador tenemos que lidiar con interfaces gráficas, aprender técnicas complejas para hacer búsquedas, entender cómo funcionan los programas, acceder a páginas web y muchas otras complicaciones que son necesarias porque las máquinas no nos entenderían de otra manera. El Transformer y su uso en los modelos de lenguaje abre la puerta a un mundo extremadamente inquietante. O sea, tú imagínate que hablas con tu ordenador y que tu ordenador te contesta como si fuera una persona. O mejor, que escriba por ti, que te haga los deberes o cualquier otra tarea en la que te haga falta generar lenguaje. Y si no hubiese sido porque las grandes empresas tecnológicas invirtieron en desarrollar inteligencia artificial para sacar provecho a sus datos, probablemente nada de lo que está pasando hubiese pasado. Pero también te diré que tampoco hubiesen existido jamás modelos como GPT si Internet no fuese lo que es. GPT, la tecnología detrás de ChatGPT, fue entrenada utilizando datos extraídos de Internet. Millones de entradas de foros, Reddit, GitHub, Stack Overflow, artículos de blogs, libros y otras miles de fuentes. Estas fuentes están disponibles de forma gratuita en Internet y sin esos datos, la inteligencia artificial no podría haber aprendido todo lo que sabe. Todo ese conocimiento, esa capacidad de comprender las cosas, viene directamente de lo que la humanidad ha construido en la red. Y hoy en día es más fácil que nunca acceder a todo eso. Incluso otras inteligencias artificiales como Sora, Midjourney, DALL-E fueron entrenadas también usando imágenes, vídeos y contenido sacado directamente de Internet. Hoy en día estamos en un punto en el que tenemos inteligencia artificial que puede hacer cosas que nunca jamás nos habíamos imaginado. Y en mi opinión, estos son los 3 puntos más importantes por los que hemos llegado hasta aquí. Por una parte tenemos el hardware, ¿no? Que cada vez es más potente, más asequible, con todas sus librerías y sus recursos para programar. El segundo punto sería la inversión en investigación de inteligencia artificial motivada por las grandes empresas tecnológicas que querían hacer algo con esos datos e invirtieron muy duro en todo esto. Y por último, que tenemos una gran disponibilidad de datos gratis para poder entrenar cualquier modelo de casi cualquier cosa en Internet. Estos 3 puntos, junto con un montón de otros factores, son los que nos han llevado a la convergencia tecnológica en la que pues ha aparecido este tipo de IAs generativas, que es realmente lo que hoy estamos viendo y que tan interesantes son. Pero ¿por qué es tan interesante y por qué es tan revolucionario? Realmente lo es. O sea, ¿por qué digo que esto va a cambiar el mundo y todas esas cosas? Bueno, pues vamos a verlo. A ver, primero que nada, para mí la gran revolución está en las inteligencias artificiales generativas. Estas son las que son capaces de generar información que antes solo podía crear un humano. Textos, imágenes, diseños, música, voces y mucho más. Todo esto es extremadamente útil y ahorra muchísimas horas de trabajo. En concreto, las 2 tecnologías más importantes de esta revolución para mí son los Transformers y los modelos de difusión. Los Transformers, bueno, ya te conté lo que son, ¿no? Son esta tecnología que está detrás de GPT, etcétera, etcétera. Pero también tenemos los modelos de difusión, que son las que se usan para la creación de imágenes, de la que también te voy a hablar en un momento. Y estas tecnologías todavía no se han aplicado ni a la mitad de cosas que se podrían aplicar. Es cuestión de tiempo, aunque también es verdad que tenemos algunos problemas. Son tecnologías que de momento son imperfectas. Es más, seguro que tú, igual que yo, has probado inteligencias artificiales y te has dado cuenta de que la cosa todavía no está ahí, ¿vale? Que todavía hay muchos fallos por resolver. Y es cierto, todavía no puedes dejar que una inteligencia artificial sola haga tu trabajo por ti al 100%, por ejemplo, ¿no? Comete un montón de errores. Aunque las soluciones poco a poco vienen en camino. Uno de los grandes problemas son las alucinaciones. Se le llama alucinación cuando una inteligencia artificial nos da un resultado inesperado. Por ejemplo, le preguntamos la fecha de nacimiento de algún personaje histórico y se la inventa. Las alucinaciones existen porque las redes neuronales son imperfectas y se basan en aproximaciones y estadística. Pero con el tiempo también están saliendo muchas soluciones a este problema. Un ejemplo de estos son los RAG. Los RAG, o Retrieval Augmented Generation, son sistemas que permiten dar información exacta de una fuente de datos fiable al modelo de lenguaje. Por lo que la máquina
máquina no intenta inventar cosas, sino que busca y usa esos datos para enriquecer su respuesta. Esto de hecho lo estuvimos probando cuando hicimos el PC de los Esland, el PC con inteligencia artificial, que usamos el modelo de lenguaje Llama 2 y luego yo añadí mis guiones usando un RAG y básicamente tú hablabas con ese modelo y él te podía decir cosas que yo había dicho en mis vídeos, porque las buscaba dentro de ese RAG. Este tipo de sistemas tienen muchísimo potencial. Imagínate tener una empresa de tamaño muy grande, yo que sé, gas natural, ¿vale? Y tienes una inteligencia artificial que conoce todos los procedimientos de la empresa, todas las normas, todas las reglas, información clave sobre el personal, operaciones, oficinas, y que ayude a los empleados a solucionar dudas o incluso a hacer su trabajo en el día a día, ¿vale? Esto es algo que yo no lo veo tan difícil ni tan lejano y que realmente podría cambiar la eficiencia del trabajo para siempre. Se ahorrarían un montón de errores, un montón de problemas de comunicación, un montón de conversaciones innecesarias y tú, durante tu trabajo, pues estarías todo el rato asistido por esta inteligencia artificial. Otro uso bastante claro que se me ocurre para los modelos generativos de texto son los agentes. Teniendo en cuenta que la gran ventaja del modelo de lenguaje es que entiende lenguaje natural, si lo combinamos con herramientas de software que pueden leer páginas web, acceder por ejemplo a la web de tu banco o a Skyscanner para comprarte un vuelo, o a tu mail, ¿no? O tu calendario, si conectamos esta inteligencia artificial que habla nuestro idioma y entiende el contexto, le damos ojos y manos para que pueda hablar con nuestro ordenador y nuestro software, podríamos tener literalmente un asistente personal pero que está dentro de nuestro ordenador. Podríamos hacer que nos avise si hay algún mail importante relacionado con algo que nos preocupa, podría pedirle que me compre un vuelo a Tenerife, pero no demasiado pronto porque me gusta dormir, de tantos días, pero con el billete abierto, etcétera, etcétera, y ella se buscaría la vida para hacerlo. Y todo eso sin tener que visitar cada una de estas páginas web. Otra cosa muy útil es literalmente buscar información. Ahora mismo tienes que irte a Google o a tu buscador de confianza, hacer una búsqueda, filtrar entre un montón de publicidad, navegar páginas que están llenas de spam, cada una con su formato, artículos de SEO espantosos, con introducciones larguísimas, y después de todo ese trabajo, pues encontrar la información que estabas buscando. Con una inteligencia artificial bien preparada, podríamos simplemente preguntarle algo y ella misma se encargaría de, bueno, visitar distintas páginas web, extraer la información, resumirla, prepararla y contestar, pues, la pregunta que le estoy haciendo. Ahora mismo ChatGPT ya puede buscar en internet, pero no lo hace demasiado bien. Estoy seguro de que con el tiempo esto va a mejorar muchísimo, porque bueno, es cuestión de tiempo al final, ¿no? Y esto, por cierto, podría ser terrible para productos como Google. O sea, Alphabet es una empresa que mayoritariamente vive del motor de búsqueda, o sea, de Google en sí, y sobre todo de que los anunciantes paguen por salir arriba en los resultados. Y sinceramente creo que la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de dejar obsoletos a los motores de búsqueda. Y por eso también Microsoft integró en su buscador Bing un chat basado en ChatGPT, que es capaz de buscar en internet. Ahora se llama Copilot y seguramente vendrá integrado dentro de las próximas versiones de Windows. Aunque también te diré que no ha sido tampoco un gran éxito. O sea, de momento, pues yo creo que por las alucinaciones, porque no busca demasiado bien en internet, no ha sido un éxito, o por lo menos no el éxito que Microsoft se esperaba. También hemos visto inteligencia artificial dentro de Office y de Google Workspace para poder generar emails y otro tipo de tareas también, aunque de momento es un poquito limitado la cosa, ¿vale? Pero bueno, imaginad que en el futuro ni siquiera nosotros leyésemos nuestro mail. Bueno, yo leo el mail poco, pero bueno, imagínate que no lo lees nunca y que tienes una inteligencia artificial que lo hace por ti. Esta IA entendería todos tus mails y te contaría sin rodeos las partes más importantes para luego incluso responder por ti, ¿no? O sea, tú le dices, mira, a este tío dile tal, y ella pues escribe el mail y lo manda. Y te digo otra cosa, si esto se vuelve popular y todo el mundo empieza a hacer esto, el tío que recibiría tu mail no sería una persona, sería otra IA, sería la IA de esa persona que está leyendo su mail, que al mismo tiempo le haría un resumen a este destinatario y estaríamos pues enviando mails escritos por inteligencia artificial en lenguaje natural, o sea, para humanos, pero que nunca ningún humano lo llega a leer. O sea, esto es de locos, ¿verdad? Esta tecnología está avanzando muy rápido, hay un montón de nuevos inventos y experimentos cada semana, y aún así las cosas no están yendo todo lo rápido que podrían ir. Las empresas, la verdad es que se lo están tomando con bastante calma. Quizás la empresa que más agilidad está teniendo es OpenAI, que es una empresa que está detrás de ChatGPT, como te dije antes, ¿no? No solo sacan mejoras constantes a ChatGPT, básicamente en un año han cambiado radicalmente lo que se podía hacer, sino que han anunciado incluso un nuevo modelo que es Sora, una inteligencia artificial capaz de generar vídeos realistas que saldrá a final de año y que es una auténtica locura. En cuanto a Google, Apple y las tecnológicas más clásicas, la cosa está yendo muchísimo más lenta. Y también con algún que otro accidente. De Apple ahora mismo no sabemos nada, solo rumores, y en cuanto a Google, lanzaron Gemini,
Un modelo muy parecido a ChatGPT, con capacidades parecidas, como la de generar imágenes incluso, porque ChatGPT ahora genera imágenes también. Y el problema que tuvieron es que intentaron hacerlo demasiado inclusivo, tanto que generaba soldados alemanes nazis con piel de color negro. O sea, ni siquiera las series de Netflix son tan inclusivas. El problema aquí no es que Google intente ser inclusiva o la ideología política que pueda tener detrás. El problema es que este tipo de comportamientos al final son alucinaciones, ¿no? Alucinaciones que demuestran al público que los modelos de Google no son tan fiables y que se sigue tratando de un producto que es experimental y que no se puede utilizar realmente para la vida real, ¿no? Que hay cosas que todavía no están ahí. Ahora, sobre ChatGPT y OpenAI también ha habido muchas noticias de este tipo, sobre todo al principio. La gran diferencia que tiene con Google es que noticias como esta tienen un impacto muy alto. Cuando salió esta noticia de que se generaban imágenes demasiado inclusivas, la empresa bajó un 4% en bolsa, perdiendo 90 millones de dólares en valoración. Y por ese motivo, exactamente por ese motivo, las tecnológicas se lo están tomando con bastante calma. De momento es algo muy nuevo, algo de lo que no conocemos ni siquiera todos los límites. No conocemos al 100% qué es lo que puede hacer y lo que no. Hay alucinaciones, datos inexactos y a veces hasta comportamientos que nadie se espera. Mirad. Esta historia que os voy a contar es un poco, bueno, cogida con pinzas, pero para que os hagáis una idea. Este invierno varios usuarios notaron que las respuestas de ChatGPT parecían más simples y breves que de costumbre. Según un artículo reciente de Ars Technica, parece que ChatGPT empezó a rechazar algunas tareas o a responder de manera un poquito más vaga. OpenAI lo que dijo es que ellos no habían hecho ningún cambio a propósito, o sea que no había nada que ellos hubiesen tocado en la aplicación como para que esto funcionase de otra manera. Así que algunos usuarios lanzaron una teoría bastante loca. La teoría del descanso invernal. La idea aquí es que como ChatGPT sabe qué fecha es, podría haber aprendido de todos los datos que maneja que la gente se toma las cosas con más calma en diciembre. Y como la gente tiende a trabajar menos y ser menos productiva hacia final de año, pues ChatGPT habría copiado este comportamiento, ¿no? Lo habría aprendido, cosa que realmente es algo que nadie se esperaba. Y aunque esto suene a ciencia ficción y suena bastante falso, la verdad, hay algunos expertos que se están tomando esta teoría bastante en serio y están investigando si realmente podría ser verdad, dada la naturaleza realmente impredecible, ¿no? Y casi humana de estas tecnologías tan avanzadas. Si a veces pasan cosas raras con la inteligencia artificial y nadie sabe por qué, imagina lo nuevo que sigue siendo todo esto, ¿no? Piensa lo arriesgado que sería si una empresa enorme como Google o Apple de repente le diera acceso total, sin límites, de un día para otro para manejar tu correo, tu calendario, tus fotos, tu ubicación y bueno, todos los datos que tiene Google sobre ti, que no son precisamente pocos. Al mínimo error, mínimo fallo, mínima filtración de datos o lo que sea, estos gigantes tecnológicos podrían perder una fortuna en bolsa y la empresa podría bajar muchísimo. Y tú me dirás, ok, pero la bolsa realmente no representa el valor real de la empresa. O sea, la empresa podría seguir generando dinero, podría seguir vendiendo otro tipo de productos y realmente que baje o suba en bolsa, pues da igual, ¿no? Pues sí, es verdad, o sea, que baje o suba en bolsa realmente no está tan relacionado con el dinero que está generando la empresa en ese momento, ¿no? Puede seguir vendiendo perfectamente, pero en bolsa puede haber bajado. Entonces, ¿por qué es tan importante la bolsa para este tipo de empresas? Bueno, aunque nos desviemos un poquito del tema principal, aquí va la explicación. En las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas mayoritarios suelen formar parte de la junta directiva, o sea, los que tienen más acciones de la empresa forman parte de ese grupo que toma las decisiones clave de la empresa. El objetivo de estos accionistas es que el valor de la empresa aumente, o sea, que las acciones suban de precio. También se espera que las empresas generen beneficios para quizás pues a final de año recibir un trozo del pastel en forma de dividendos, ¿no? Porque hay empresas que a final de año pues reparten esos beneficios extra que han conseguido. Por lo cual la preocupación del inversor siempre va a ser que la empresa crezca año tras año. Y por eso siempre hay una preocupación, ¿no? De la reputación de la empresa, que la empresa pueda caer en picado en bolsa. Y esto pasa sobre todo cuando hay noticias negativas, ¿no? Como cuando hay algún escándalo o algo por el estilo. Y básicamente las noticias negativas influyen porque cuando pasa algo negativo da la impresión de que las cosas en la empresa van mal y hace que muchos inversores pues empiecen o a vender sus acciones o directamente que dejen de comprar nuevas. Y esto provoca una caída drástica en el precio, ya que el precio está vinculado directamente con la demanda y la oferta. Así que tomar grandes riesgos no suele estar en la agenda de los que dirigen este tipo de empresas, lo cual puede ser un problema en épocas donde hay mucha innovación y cambios de paradigma. Pues el tema es ese, que cuando las cosas están cambiando, hay que arriesgar, hay que probar, hay que experimentar, pero si tienes tanto miedo de que algo salga mal, pues te cuesta un poco tomar ese tipo de decisiones y salirte de lo que sabes que funciona. Sin tener en cuenta sobre todo de que a corto plazo ciertas tecnologías no te van a dar dinero, ¿no? Sino que son cosas que estás haciendo a futuro. Y esto lo vemos clarísimamente en Google, que Google va lanzando proyectos y cada X tiempo los cierra, como mismamente Google Stadia y una gran lista de proyectos que han ido matando porque no eran rentables. Pero claro, quizás hubiesen sido rentables si les hubiesen dado 5 o 6 años más de vida.
Y es que al final del día Google gana tantísimo dinero de la publicidad que te sale cuando buscas algo en internet que montar un proyecto que realmente le sea rentable pues es bastante difícil, o sea que pueda generar dinero al nivel del que ya están generando de los anuncios. Y el miedo a los escándalos tampoco es del todo el único reto, en realidad hay muchísimos más aspectos. Por ejemplo, cuando se diseña un software tradicional, como decíamos antes, todos los casos están programados por un ser humano. Una máquina programada no puede decir o hacer algo que un programador no le haya enseñado. Con la IA las cosas son muchísimo más impredecibles. No podemos saber todas las respuestas que nos va a dar la IA, no podemos testear todos los casos para saber si va a haber fallos de seguridad o posibles filtraciones de datos, o los famosos jailbreaks también que hemos visto muchas veces en ChatGPT. Estas son cosas que los usuarios van encontrando con el tiempo. O mismamente ideología política. A lo mejor la IA es más de izquierdas que de derechas, o tiene preferencia por una raza o por otra, como en el caso de Gemini, ¿no? Que le da prioridad máxima a ser inclusivo y que haya un poquito de cada raza, pues da igual el contexto, ¿no? Da igual si estamos en la Alemania nazi o en, yo qué sé, en cualquier otro sitio. Y claro, todo esto sin contar con los debates éticos que hay alrededor de todo el mundo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, te planteo la siguiente pregunta. ¿Con cuáles datos están aprendiendo estas inteligencias artificiales? ¿Es ético o correcto que un producto de software estudie todos los libros de Stephen King y sepa escribir como él? O sea, literalmente le pueda reemplazar. ¿Que millones de personas se queden sin trabajo porque una IA ha estudiado lo que ellos hacen, ha aprendido a hacerlo y ahora les puede literalmente reemplazar en su puesto de trabajo? Bueno, pues estos son debates abiertos en los que los gobiernos también están trabajando para crear regulaciones. Por eso también muchas empresas tecnológicas pues están ahí con los proyectos en la nevera. O sea, hay cosas muy guays, prototipos muy chulos, investigaciones muy interesantes que salen cada semana, pero la mayoría prácticamente se quedan en eso. Es más, estas regulaciones por parte de gobiernos creo que son lo único que podría realmente parar la revolución de la inteligencia artificial, o por lo menos ralentizarla muchísimo. También os quería hablar de otro ámbito donde las IAs generativas están revolucionando totalmente el sector, y es en el mundo de la programación, que esto a mí, entre comillas, me afecta directamente porque yo, pues, antes de ser youtuber era programador y la verdad que me parece totalmente fascinante. Jensen Huang, el CEO de Nvidia, hace poco nos dijo que ya no hace falta que aprendas a programar. Con la inteligencia artificial, la mayoría de las personas podrán hablar con las máquinas sin necesidad de aprender código. Y esto tiene sentido, ¿vale? El código es el lenguaje de las máquinas y hasta ahora para que tu procesador haga lo que tú quieras, tenías que escribir una serie de órdenes. Ahora la inteligencia artificial programa las máquinas, o sea, no tienes que hacerlo tú. A ver, esto todavía no es así al 100%, ¿vale? Pero sí que es verdad que puedes explicarle qué es lo que quieres que haga y ella lo hace por ti. Y esto funciona bastante bien. De hecho, este último año he programado muchísimo con inteligencia artificial. A ver, yo no estoy del todo de acuerdo con Jensen. Para usar la inteligencia artificial para programar, muchas veces vas a tener que detallar cómo funcionaría tu algoritmo, cuáles son los pasos que debería de seguir y luego corregir y ajustar el resultado. Es como tener un becario, para que te hagas una idea. Le dices, hazme esto y de tal manera, que funciona así, que funciona así, tal y como lo programarías tú. Y si las instrucciones son claras, el resultado es bastante bueno. Tan bueno que te ahorras horas y horas de trabajo. Para que os lo podáis imaginar un poco, es como que cuando tú estás programando, hay una parte en la que te dedicas a pensar y diseñar un sistema, a pensar cómo funcionaría, cómo solucionarlo, que es la parte más puzzle, la que más me gusta a mí, y hay otra parte en la que tienes que picar todo ese código, escribir ese código para que eso funcione. Bueno, pues ChatGPT te soluciona la segunda parte. O sea, tú puedes pensar ese algoritmo, pensar esa solución, y luego pedirle a ChatGPT, explicándole paso por paso qué es lo que tiene que hacer tu solución, y él se encarga de esa parte pesada que tradicionalmente como programador tú tenías que empezar a picar y picar y picar. También hay otro punto interesante y es que puedes usar a ChatGPT como experto. O sea, tú podrías llegar a debatir con ChatGPT si tu solución es buena, si es la más utilizada, si hay otro approach distinto, otra forma de enfrentar el problema. O incluso imagínate que vas a hacer un proyecto con una nueva tecnología que no conoces, como por ejemplo el lenguaje Rust. Yo no tengo ni idea de Rust, pero en uno de los directos del canal de Nate Live creamos un Tamagotchi completamente programado en Rust, usando ChatGPT. A ver, era un proyecto muy básico, evidentemente si yo quisiese hacer algo serio tendría ya que leerme de la documentación y aprender sobre Rust, entender la filosofía del lenguaje, entender cómo funciona y realmente meterme más dentro, ¿vale? Pero bueno, para hacer un pequeño proyecto la verdad que me ayudó muchísimo. Para hacer este Tamagotchi lo que hice fue preguntarle a ChatGPT qué programas tenía que instalar, cómo funcionaba el stack tecnológico, cómo funciona el lenguaje, si tiene tipos, clases y otros detalles que yo quería saber porque no tenía ni idea. Sería como tener al lado mío un experto que, bueno, le voy preguntando cosas y él me va enseñando.
Esto me ayudó a hacer mi programa sin tener que buscar información en Google ni leer documentación, lo cual me permitió terminarlo en tiempo récord. Pero también os digo una cosa, por ejemplo, para manejar los estados internos del Tamagotchi, o sea, saber si tiene hambre, saber si tiene sueño, etcétera, etcétera, cómo contar el paso del tiempo, yo le he tenido que explicar cómo sería esa estructura de datos, dónde estaría almacenada, cómo quería pues hacer el incremento o el decremento de cada una de las variables, cómo pasaría el tiempo, o sea, le he tenido que yo describir un poco la parte algorítmica, ¿no? La solución de software, y él me la ha programado, ¿vale? Me ha ayudado muchísimo, pero he tenido que ser yo la cabeza pensante que ha creado ese programa. O sea que ahora mismo los programadores en el corto plazo no van a desaparecer, pero sí que tenemos como ingenieros de software una herramienta potentísima que nos permite trabajar muchísimo más rápido y que en muchos casos nos va a asistir. Así que nada, de momento está lejos de ser perfecto, hay días en los que no da con la solución, te hace perder muchísimo tiempo, pero en general es una herramienta que cambia completamente las reglas del juego. Así que sí, ChatGPT habla con nosotros, pero también sabe programar, por lo que conoce el lenguaje de las máquinas. Y como el lenguaje de las máquinas está bien documentado y es mucho más sencillo que el nuestro, es solo cuestión de tiempo que la inteligencia artificial sea capaz de comunicarse con el software de forma casi automática. O sea, que sea capaz de dar funcionalidades nuevas a un aparato que nunca las ha tenido. O sea, tú imagínate una pequeña placa de electrónica, como un Arduino, por ejemplo, que tiene un micrófono, tú le conectas de repente unos motores, unas rueditas, unas luces, unos sensores, y de repente le dices, mira Arduino, quiero que ahora seas un coche teledirigido. Y de forma automática, esa inteligencia artificial genera un código que convierte ese montón de chatarra que has conectado en un coche teledirigido sin que tú programes absolutamente nada. Y como esta, se me ocurren un montón más de aplicaciones. La otra pata de la inteligencia artificial generativa que ha resultado totalmente alucinante ha sido la generación de imágenes. La generación de imágenes se basa también en redes neuronales, pero utiliza otro tipo de modelos, que son los modelos de difusión, que están basados en las cadenas de Markov. Y bueno, ya algún día, si os interesa, decídmelo abajo en los comentarios y haré un vídeo hablando a fondo de este tema porque tiene tela también. La base es muy similar, aprende de millones y millones de imágenes, es capaz de abstraer las formas, los conceptos y un montón de detalles. Es casi mágico, si no lo ves, no te lo crees. ¿Quitará este tipo de inteligencia artificial el trabajo a los artistas? Bueno, en parte ya lo está haciendo. Donde antes necesitabas 5 diseñadores, ahora con uno solo puedes hacer gran parte del trabajo. No es cuestión de pedirle a la inteligencia artificial que haga todo el proceso, sino que le pedimos que genere imágenes y luego estas imágenes las adaptamos a lo que necesitamos. Esto funciona muy bien para imágenes de productos, las típicas imágenes artísticas con fondos de fantasía. Podemos generar con Midjourney una imagen con las características que tenemos y luego retocarla para corregir sombras o poner fotografía de producto real, y los resultados son buenísimos. Es muy difícil saber si estamos viendo algo real o no. Y lo mismo pasa con el diseño gráfico. Quizás las imágenes generadas aún están lejos de poder ser usadas tal cual, tal y como salen de la red neuronal, pero sí que es verdad que sirven de inspiración, tanto en cuanto a composición, paleta de colores y muchos más detalles. Si eres un artista y aún no has probado tecnologías como Midjourney, DALL-E o Stable Diffusion, deberías dedicarle algunas horas porque estoy seguro de que le vas a encontrar más de un uso y que te va a ahorrar unas cuantas horas de trabajo. O sea, no es algo que te va a quitar el trabajo, yo creo, sino que te va a ayudar. Es un recurso más, es otro software que te permite hacer cosas que antes no podías hacer. Lo mismo que en la programación. Yo el patrón que estoy viendo es este. No es algo que te va a reemplazar de la noche a la mañana, sino que es algo que va a aumentar tu trabajo y son herramientas que realmente deberías aprender a usar, que deberías tener por la mano porque son muy útiles. Lo mismo pasa con ingenieros industriales, diseñadores de interiores. O sea, se puede sacar un montón de inspiración para crear productos o para crear pues distintos diseños. Ahora, casos un poco más controvertidos son los de los influencers virtuales. Hay varias cuentas en Instagram de influencers generados por inteligencia artificial que en realidad no existen. O peor, hay cuentas de OnlyFans donde las modelos están hechas 100% por inteligencia artificial y las fotos son realistas y con todo lujo de detalles. Y todo esto se aplica también a los vídeos. Sora, que es la nueva inteligencia artificial de OpenAI, genera unos vídeos que son algo totalmente fuera de este mundo. Es alucinante. Pero todo esto, desde luego, también está rodeado de mucha polémica. Una vez más, la tecnología está yendo muchísimo más rápido de lo que la sociedad podemos ir, ¿no? Estos modelos tales como Sora, Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E han aprendido todo lo que saben utilizando miles y millones de obras de autores humanos, por lo que realmente están usando el trabajo de estos artistas de forma ilícita. Pero por otra parte, los humanos hacemos lo mismo. O sea, un artista cuando aprende se inspira en el trabajo de todos los artistas anteriores a él, incluso practica copiando y estudia estilos, ¿no? Así que aquí hay un debate también bastante interesante, ético, ¿no? En cuanto a si esto realmente es lícito o no lo es. También está empezando a pasar lo mismo con la música. IAs generativas que
generan música con letra y todo. La mente tecnológica, experto en el mundo digital. Una lógica con sus reviews nos muestra el camino. En YouTube nos guía, nos da su lo divino. Sabe ordenadores, procesadores y tarjetas gráficas, de componentes informáticos, una mente práctica con su estilo único. Nos motiva y nos engancha. Negental, el rey de la tecnología moderna. O voces también. El clonado de voces es algo también muy polémico que preocupa a los actores de voz, sobre todo porque de repente una inteligencia artificial puede hablar exactamente como un actor de voz que vive de ello. O sea, este actor vive literalmente de grabar frases usando su voz. Y ahora hay un programa que lo puede clonar al pie de la letra. Pero en un futuro esto va a ir más allá. Actores clonados, youtubers clonados y muchísimo más. Y esto a mí sinceramente me preocupa mucho, porque puede llevar a noticias falsas, vídeos falsos y todo tipo de cosas bastante turbias. Si ahora mismo cualquier persona con su móvil puede hacer un vídeo, subirlo a TikTok y decir cualquier barbaridad sin que ni siquiera sea verdad, y el algoritmo de TikTok, que es una inteligencia artificial, no lo va a comprobar ni lo va a chequear, simplemente eso va a quedar subido ahí y si funciona pues se va a hacer viral, que es una cosa bastante grave que yo creo que está pasando ahora mismo. Pues imagínate si encima hay vídeos falsos de celebridades o de sucesos históricos que están generados por inteligencia artificial y además pues son totalmente falsos. Esto es algo que personalmente me parece una de las cosas más preocupantes, ¿no?, de todo esto de la inteligencia artificial. Así que, en parte, viendo todo el panorama, me alegro de que las cosas no estén yendo tan rápido como podrían. Y como os decía antes, los gobiernos se están poniendo al día y trabajando en regulaciones también para que esto no se nos vaya de las manos. Lo que está claro es que estamos en una época de transición. Hay mucho hecho, pero también mucho por hacer. Vemos el potencial, pero también vemos problemas y retos. Pero yo con lo que sí me quedo es que todas estas tecnologías son un antes y un después para la humanidad. Las máquinas ahora pueden aprender como nosotros y hacer tareas que antes nunca hubiésemos imaginado que podían hacer. Y eso va a cambiar, quieras o no, nuestra forma de interactuar con el mundo, nuestra forma de trabajar y puede que en un futuro hasta las horas que trabajamos durante el día o lo ocupada que está la humanidad haciendo tareas, ¿no? O sea, podríamos tener inteligencias artificiales literalmente haciendo parte del trabajo por nosotros y nosotros dedicarnos pues a vivir un poco más la vida, ¿no?, que también está bien. En fin, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, que te haya aclarado un poco las ideas sobre por qué las gráficas son tan importantes, sobre por qué el panorama tecnológico está cambiando y sobre cuál es el potencial, ¿no?, de la inteligencia artificial y también un poco los debates que hay alrededor. Al final todo esto son pinceladas porque el tema es tan largo que da para horas y horas y horas de vídeo y de debate. Así que nada, si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos hablando del tema, déjame una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Desde Uruguay al mundo entero, soy Negentil, el maestro de review sincero. En mi canal la tecnología es el sendero, con pasión y conocimiento, aquí estoy primero.